Le vamos a dar la bienvenida a Pini Elías. Buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. Magdalena, Diego y Martín te saludan. Contanos, ¿dónde estás? Bueno, acabo de caminar por la ciudad un rato para ver cómo está esto Sí. y obviamente sumado con un grupo de compañeros a la actividad esta de la actividad del 25, en conmemoración de esta fecha tan nefasta para la Argentina, ¿no? Contanos tu historia. Así, una pequeña pregunta, ¿no? Ujú. Sí, decime. Contanos, Pini, en esos años, dónde te encontrabas, tu Ujú. familia. Bueno, en realidad era la época donde yo había ya comenzado la militancia universitaria y en ese primer momento me perfilé mi actividad política por toda la vida. Creo que fue el momento más importante de mi participación, sobre la base de haber comprendido la necesidad de unir en ese momento a la Federación de Estudiantes Universitarios de Rosario. Claro. Sí. Fui el primer presidente en esa elección, en la primera elección donde se legalizaron los centros de estudiantes, pero mucho tiempo antes, justamente en el 24 de marzo del 76, ya habíamos empezado las actividades, algunas de ellas claramente clandestinas, otras semiclandestinas, pero que permitieron ir juntando a un grupo de gente que después constituyó también las Juventudes Políticas, y bueno, en función de eso pudimos avanzar en la comprensión de la necesidad de la recuperación democrática. Y Pini, bueno, la verdad que ahí participé de la Asamblea de los Derechos Humanos, y bueno, y junté muchas de estas actividades en función sobre todo de aportar a la unidad de los sectores que en ese momento venían siendo duramente castigados. Hicimos que creo que es necesario mencionarlo, una fuerte inserción también de las actividades de la FUR con las luchas de Villa Constitución que se venían dando desde 1975. Bueno, todo ese cúmulo de experiencias creo que significó el perfilamiento de una militancia política que termine entendiendo la necesidad de la unidad de los sectores sí. populares y de la búsqueda de mejores condiciones de vida para la gente, y sobre todo ratificar ese nunca más que es necesario decirlo cada vez más fuerte, porque las fuerzas de la reacción seguramente están cercando de alguna manera las experiencias populares aquí en Argentina, ¿no? Pini, en el día de hoy hablamos antes con el Ujú. rector de la UNR y a nosotros nos emociona la idea de solo pensar de que va a haber una columna y va a Sí. haber la bandera de la UNR marchando en el día de hoy, más allá de las federaciones. ¿Qué opinión te merece, no? Después de tanto y tanto tiempo que hoy finalmente la universidad tenga presencia concreta. Bueno, la verdad que es un sentido que tenía que tener la universidad pública desde el inicio de la normalización universitaria durante el gobierno de Alfonsín, cuando se dieron las posibilidades de que los estudiantes participen en los centros, se legalicen los centros, se buscara la participación inclusive para la incorporación de cuestiones académicas y no solamente cuestiones reivindicativas. La Universidad de Rosario siempre ha tenido un perfil de acompañar estas luchas. Hoy me parece que está en una etapa nueva, de alguna Ujú. forma, de formas novedosas de actuar, de vincularse con la sociedad, de trabajar en lo que se interpretaba como la unidad obrero-estudiantil en ese tiempo, que eran consignas que recibíamos desde la reforma universitaria del 18, transformarlas ahora a una universidad que se comprometa básicamente en atender las necesidades de la recuperación de funcionamiento de la economía sobre la base de profesionales muy comprometidos. Durante mucho tiempo me parece que se vio la cuestión desde un punto de vista bastante alejado de la responsabilidad social que tienen los estudiantes y los que se forman en la universidad pública. Así que yo saludo, por supuesto, este momento importante de acciones que salen de los claustros universitarios para
salen de los claustros universitarios para situarse de alguna manera, comprendiendo la realidad social, tienen que ver con la ciencia y técnica, con el desarrollo de las cuestiones necesarias para que la Argentina lleve adelante modelos productivos que nos saquen de la pobreza. Que hoy definitivamente es el principal problema que tiene nuestro país. Tenemos en distintas vertientes militantes de la época, en tu caso de la UCR, tenemos del PC, tenemos del Partido Socialista, intransigentes y demás, pero con el paso del tiempo, o durante un tiempo, fue una bandera que se lo arrojó, o por lo menos se vinculaba de manera directa con el PJ. ¿Qué te ha pasado? Hoy ya no, hoy lo tenemos como más abierto, como que eran todas las situaciones políticas y que hubo no perseguidos en todas las facciones de la militancia. ¿Cómo lo han vivido en esos años o prácticamente no importaba esto? No, claro, bueno, todo la actuación de la Federación Universitaria de Rosario, que me tocó presidir a mí, tuvo una directa relación con implicarse en las luchas para la defensa de los derechos humanos. Nosotros hemos participado junto con el PC, hemos venido en la época en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la ciudad de Rosario, cuando un compañero, Sergio Gilman, estuvo internado después de una paliza que le dieron en la época del PC. Nosotros participamos directamente, es decir, había una unidad entre el Partido Intransigente, el Partido Comunista, las organizaciones del socialismo, las organizaciones del radicalismo, que tenían obviamente en la impronta de esa época la necesidad de afrontar situaciones muy distintas a las que estamos afrontando hoy, ¿no? Donde hoy lo que hay que hacer es trabajar en el debate, claro, en la unidad de la gente, etcétera, y en ese momento lo que había que hacer era cuidar la vida, básicamente, ¿no? Cada militante que poníamos en la calle, cada estudiante que quemaba una chequera porque habían puesto en ese momento el arancelamiento, era desconfiado, era perseguido. En la Facultad de Ciencias Políticas retiraban gente y me tocó estar en una misma aula donde uno de los compañeros que estaba ahí desapareció. Por supuesto que eso nos juntó mucho, y hasta las peñas de la Federación Universitaria, que tenían un fuerte contenido antiimperialista, de reivindicaciones democráticas, tenían ese tono de época de la unidad de todos los sectores, donde predominaba claramente, todavía no estaba esa época de los independientes, de los federales, un lenguaje y una idiosincrasia y una ideología que nos ponía de alguna manera en la búsqueda de la unidad latinoamericana. Por lo tanto, para nosotros siempre fue muy importante la cuestión política y no solamente la impresión de apuntes, ¿no? Esta tarde, ¿con quién vas? Con los compañeros que son de mi misma época, quienes participaron en las distintas universidades. Hoy muchos de los militantes estudiantiles de Franja Morada están en distintos lugares de la sociedad. Por ejemplo, Dardo Dorato, el presidente del Centro de Estudiantes de Medicina y presidente de la Asociación Médica de Rosario; Julio Genesini, que fue el primer contendiente en el Centro de Estudiantes de Derecho, ha sido el ministro del Trabajo del anterior gobierno; Luis Vila fue el secretario de la Federación Universitaria de Rosario; no nos hemos visto todavía con Claudio Díaz, que participó en la fuga. Es decir, somos un grupo que salimos de la militancia universitaria y hoy estamos fuertemente comprometidos con la militancia política. Muchos de nosotros, de este pequeño grupo en este caso, que confluye en el sector, te diría, progresista, en el radicalismo, hemos tenido cargos públicos y representaciones institucionales muy importantes.
Yo como diputado nacional trabajé también en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Claudio Díaz participó como presidente de la Fuga. Es decir, tenemos una Sí. presencia política todavía, por supuesto con las condiciones de esta época, pero sobre la base de este origen universitario que lo seguimos manteniendo. Gracias, Pini. No te preguntamos por vías navegables. Bien, lo vamos a hacer en las próximas semanas. Te agradecemos mucho el contacto. Bueno, espero haberte acertado con las respuestas, porque Sí. la verdad que estaba escuchando con mucho retorno, pero bueno, ha sido un gusto, les agradezco mucho que me hayan invitado a participar de esto, y por supuesto felicitar a los medios y a los periodistas que han tomado esta idea de poder seguir replicando y multiplicando este mensaje de nunca más. Muchísimas gracias. Así pasaba Ángel Elías por el programa maratónico desde